Tomen todo su café y sus notas. Está a punto de comenzar Despertando el Arte, el podcast que pasará a la historia, con su anfitriona Yasmín González y dos invitadas muy especiales, Michelle Gallego y Lisette Oropesa. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidas personas fanáticas del arte antiguo a otro episodio de Despertando Arte. Es un gusto tenerles una vez más aquí. El día de hoy continuaremos hablando sobre el arte griego y pasaremos a una nueva etapa de este, la Grecia arcaica. Para esto tengo dos invitadas muy especiales. Estas dos mujeres han trabajado gran parte de su vida en la investigación, análisis y recuperación de obras antiguas. La primera persona invitada es Lisette Oropesa. Ella se especializa en el estudio de la arquitectura a lo largo de la vida y es reconocida en todo el país por sus aportaciones. Actualmente trabaja en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Un gusto tenerte aquí, Lisette. Espero que estés bien. Hola, muy buen día. Estoy muy emocionada y con la mejor disposición para brindarles mis conocimientos como historiadora en arquitectura. También le quiero darle las gracias a mi amiga Yasmín, que me invitó a platicarles un poco sobre la arquitectura de la época Grecia arcaica. La siguiente invitada es la licenciada en Historia del Arte, egresada de la Universidad de Berkeley, California. Se especializa en el estudio de las corrientes artísticas y la evolución del humano a través de la pintura y el arte. Bienvenida, Michelle. Hola, qué emoción. De verdad, muchas gracias por esta invitación y es un gusto estar aquí con dos personas que yo sé que son muy apasionadas por el arte y por su historia. Y ya adentrándonos un poco más en tema, comencemos hablando un poco sobre el contexto de la Grecia arcaica. Convencionalmente se sitúa en el 766 a.C., fecha correspondiente a la primera Olimpiada. Ese fue su origen. Y simbólicamente su fin fue aproximadamente en el 499 a.C. con la revuelta de Jonia frente al Imperio Persa. Al comienzo de este periodo se suceden invasiones de diversos pueblos indoeuropeos, que supondrá el paso de la edad de bronce a la de hierro. El jonio se asentará en las islas y la costa de la actual Turquía, llamándose a partir de entonces la Jonia. El dorio que conquistará parte del Peloponeso y los eolios, que se dirigirán a la parte norte de Asia Menor. Esos pueblos combinarán sus propias tradiciones con las preexistentes heredadas de los aqueos micénicos, dando lugar a la Hélade, más un concepto cultural que político o geográfico. Esta época arcaica se caracteriza por el nacimiento de la polis como ciudad-estado, y su diversa evolución política de monarquías pasarán a ser tiranías, sin la connotación negativa que posee actualmente esta palabra, claro. Y de estas a gobiernos de los ciudadanos, democracias u oligarquías. Debido al crecimiento de la población, tendrá lugar un gran movimiento colonizador. Los griegos se expandieron primero hacia el oriente, a la costa del Asia Menor, y después por el Mediterráneo occidental, el sur de Italia, Cilicia, Nápoles, denominados desde entonces como la Magna Grecia, así como las costas más occidentales llegando hasta España. Todo esto va acompañado por un renacimiento cultural. Retoman la escritura, olvidando el alfabeto micénico. Adaptan el fenicio para desarrollar su propio alfabeto. Se desarrolla la literatura, cuyos primeros representantes serán, por un lado, la Ilíada y la Odisea, recopiladas por Homero, o bien un poeta, o bien una denominación común de una serie de rapsodas, y las obras de Hesíodo, la Teogonía y los trabajos de los días. En este periodo también donde se empieza a desarrollar la filosofía. En el espacio de unas pocas décadas empiezan a surgir personajes como Tales, Pitágoras, Parménides, Heráclito, quienes sentarán las bases de donde más tarde surgirá el pensamiento occidental. Y relacionado con todo ello, pues claro está el arte, que tratará de reflejar esta nueva concepción del mundo a través de la búsqueda de la armonía,
culminando así en el arte clásico. Tienes toda la razón, Yasmín. La etapa de la Grecia arcaica es fundamental para entender al ser humano y su visión del mundo en esos momentos. Gracias, Michelle. Y ya que estamos más en contexto, me gustaría que Lisette nos hablara un poco sobre la relevancia de la arquitectura en ese entonces, junto con algunas obras y datos que consideres importantes compartir. Bueno, primeramente me gustaría hablarles un poco sobre el arte arcaico de forma general, cuál es su concepto, y después nos adentraremos en la arquitectura para conocer sus principales características, sus estilos y algunas obras reconocidas por su aspecto único. Bueno, primeramente como definición del arcaísmo, el historiador británico Arnold nos define, bueno, para él, que es el arcaísmo, que es la oposición del futurismo. Estos se encuentran en una dimensión de tiempo y eran reacciones escapistas ante el cambio, el crecimiento, ya sea al pasado o al futuro. Bueno, estos buscaban la autoridad y la tradición, y así el arcaísmo insiste en la mímesis y solo reconoce personalidades creadoras ante los antepasados. Esto sería el concepto de arcaísmo. Y bueno, y ahora el arte en sí, en la época arcaica, se pretendía alcanzar un nivel bastante alto al ideal de la belleza, que era reflejado a través de la armonía de las formas, en la aplicación de las técnicas y conocimientos. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos a adentrar en las grandiosas aportaciones de la arquitectura de Grecia arcaica. Bueno, la arquitectura, a pesar de ser la más primitiva y con un estilo muy básico, en este se realizaban cultos, rituales, de acuerdo con las tendencias religiosas a los dioses. Y bueno, después de esto floreció y se perfeccionó el arte bajo la influencia de la arquitectura griega, de la civilización cretense, micénica y egipcia. Bueno, y como lo comentaba anteriormente, el arcaísmo se caracterizó por influenciarse bastante en las aportaciones del pasado y no creando un arte propio, sino que se basaban mucho en el pasado. Bueno, y uno de los mayores representantes fueron los griegos. Ellos fueron quienes construyeron sus templos con un estilo bastante propio, pero fue después de haberse influenciado de los templos de piedra de los egipcios, que se basaba principalmente por una estructura de planta rectangular elevada sobre una base que incluía un recinto para las ceremonias y los rituales. Como sus principales elementos de creación fueron la piedra caliza y el mármol. Bueno,
La arquitectura arcaica se clasificó en 3 periodos, que estos 3 periodos revolucionaron su manera de construir. Bueno, primeramente se encuentra el dórico, que se caracteriza por no tener base, con ranuras que se tocan en un borde afilado. Esas son sus características principales. El segundo es el jónico, y siempre se coloca una base, y el elemento más emblemático de es el orden del capitel. Y por último, el corintio tiene 2 filas de 8 hojas de acanto, y a diferencia del dórico y de la jónica, el corintio no era un sistema constructivo, sino más bien era decorativo. ¿Ok? Era decorativo. Y bueno, ahora les platicaré sobre algunos templos emblemáticos que son bastante reconocidos por el mundo. Bueno, uno de ellos es el mausoleo de Halicarnaso. Este es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue construido por un monumento funerario entre el año 353 a.C. Este medía aproximadamente 134 metros. Tenía 4 plantas, que estaba adornada con relieves escultóricos. La verdad fue muy hermoso, pero lastimosamente se derrumbó por un terremoto en el año 1404. Y bueno, ahora les hablaré un poco sobre el teatro de Dionisio, que la verdad es uno de mis favoritos. Bueno, fue dedicado a Dionisio, dios del vino y del teatro. Fue construido para una capacidad cerca de 17,000 espectadores. O sea, imagínense lo enorme que es. Y lo más bonito fue que ahí se realizaban las primeras celebraciones en honor al dios, que consistían en representaciones de mimos y danzas que se convertirían en las primeras manifestaciones teatrales de Atenas. Fue bastante impresionante. Bueno, y para concluir, espero que les haya proporcionado curiosidad por investigar este gran arte de Grecia arcaica. Personalmente, la arquitectura de nuestros antepasados es totalmente espléndida. Adentrarnos a ellos nos lleva a historias y a vidas únicas. ¡Wow! Es fantástico poder escuchar esto directamente de alguien con esta experiencia y que ha tenido la oportunidad de observar estas obras desde cerca. Maravillosas aportaciones, Lisette, y concuerdo contigo, la arquitectura nos adentra en estilos de vida muy diferentes. Se puede conocer mucho sobre gustos, organización y deseos de un pueblo con tan solo analizar una obra. Muy bien, seguiremos con la pintura. Michelle nos dará una importante información sobre la pintura y el papel de la historia del humano en ella. Gracias, Yasmín. Bueno, comenzaré diciendo que la pintura griega ha sido un tema difícil de investigar en general, ya que la mayoría de obras fueron perdidas, además de que nosotros sabemos que los griegos son mucho más conocidos por la escultura y la arquitectura. Pero bueno, los artistas griegos al momento de pintar
utilizaban ya sea paredes, paneles de madera o mármol, placas de terracota, piezas de marfil, cuero, pergamino, incluso lino para plasmar sus pinturas. Y los temas que ellos más representaban eran temas mitológicos y patrióticos. Solían pintar en paredes de templos y en otros edificios públicos de la ciudad, pero las pinturas eran de gran tamaño. Más o menos a partir del siglo VII, la gama de colores que utilizaban ya era muy amplia, es decir, ya habían evolucionado. Y los primeros ejemplos de pinturas más grandes que sobreviven hasta el momento son las metopas de terracota, que eran como tabletas decorativas. Su paleta de colores se extendía hacia el negro, blanco, morado y marrón claro, todos utilizados en lavados planos, pero estaba restringido a colores que resistieran el encendido, que vendría siendo como una técnica de pintura, ¿no? Y otro tipo de pintura fueron las pinturas de paneles y las pinturas de tumbas etruscas. En estas, la anatomía de las figuras humanas tendía a ser como más atrasada y provincial que las obras griegas típicas que conocemos, que hemos visto, ¿no? Las más representativas. Y esto me lleva a hablar de la escultura, que como ya ustedes sabrán, es de lo más representativo de esta cultura. Y la escultura de la época arcaica más que nada buscaba armonía y naturalidad. Se basó en la escultura monumental de tamaño natural o mayor en materiales como mármol y bronce. Pero en sí puedo decir que las personas eran representadas con el cuerpo aplastado, grandes ojos almendrados, tenían la cintura muy alta y marcada, también los pómulos muy marcados, y esto es como lo más representativo. Y existían dos principales tipos de esculturas que vendrían siendo los bajorrelieves y las estatuas exentas. Aquí entra otra clasificación en las estatuas exentas y son las estatuas Koré y las estatuas Kuroi. Las Koré eran de mujeres jóvenes con peinados de trenzas, vestidos y pies descubiertos. También, por otro lado, las Kuroi eran estatuas que representaban a atletas, jóvenes guerreros y aparecían desnudos. Ya ven, o sea, era todo lo contrario. Y curiosamente, estas estatuas eran solicitadas solamente por familias privilegiadas que tenían acceso a ellas, las utilizaban para sus funerales o como ofrenda, ¿no? Para santuarios. Y así como en la pintura, como mencioné antes, también existió otro tipo de escultura que representaba momentos mitológicos. Y esto fue evolucionando, pues cada vez se mostraba la figura humana con mayor perfección y empezaron a realizar las esculturas de hombres y mujeres, pero ahora en movimiento. O sea, esto ya suponía un avance enorme en la escultura. Como obra representativa te puedo mencionar el jinete o caballero rampín. Esta fue hecha alrededor del 560 a.C. y es la primera escultura del mundo griego donde aparece un hombre a caballo, lo cual es pues ya no un gran avance, ya estaban en otro nivel aquí. Estaba fragmentada, curiosamente, esta escultura, pero se reconstruyó, aún así está muy deteriorada y en ella se busca un expresionismo y los ojos están bastante remarcados y oblicuos. El pelo es semejante a las demás esculturas y la barba es también muy minuciosa y geométrica y tiene la sonrisa arcaica. Otra obra parecida que puedo mencionar es el Apolo de Atenea. Esta es alrededor del año 570 a.C. y tiene más o menos las mismas características, solo que la musculatura tiene una geometrización muy marcada en la parte del vientre y de las rodillas. El cabello le cae todo sobre la espalda y en vez de tirabuzones verticales podemos ver ondulaciones horizontales. Es la misma geometrización que en otras figuras, pero con una menor minuciosidad. Y también tiene sonrisa arcaica que está incluso más marcada y pues ya como pueden notar, esto también es una característica importante de la sonrisa arcaica. Y es una probadita
De verdad, esto es una pequeña probadita de lo que más adelante sucedería en la Grecia clásica, que nosotros sabemos que es donde todo lo relacionado a la figura humana y la estética tiene un avance brutal. De verdad, no puedo esperar a escuchar un episodio de este programa donde se hable sobre la Grecia clásica porque es muy importante. Muchas gracias, Michelle, qué gran aportación. Sí, Yasmin, sin duda esto es muy interesante y es fundamental hablar del arte griego, ya que da paso a muchísimas más corrientes. Incluso hoy en día es de las culturas que más impacto artístico ha tenido en el ser humano. Es importante reflexionar sobre el contexto histórico en el que los mismos artistas griegos crearon estas obras y qué les estaba sucediendo en realidad que los inspiró tanto para abrir su mente y los llevó hacia rumbos que el ser humano aún no había tomado, por lo que expresiva y estéticamente los griegos se adelantaron muchísimo. Concuerdo totalmente contigo. Finalmente yo estoy muy agradecida contigo de haber sido invitada, ya que pues podrán parecer tediosos y aburridos estos temas como la historia del arte, pero como Lisette mencionó, abre paso a conocer aspectos del humano que no podemos investigar de otra manera más que observando a lo que en ese momento al humano le urgía plasmar. Muchas gracias, Lisette, y muchas gracias, Yasmin. Estoy muy feliz de haber estado en este espacio y compartir un poco de mis conocimientos junto con Michelle y Yasmin. Es muy memorable que sigas fomentando el arte de esta manera tan libre. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta emisión más de Despertando Arte. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon en esta emisión. Nos vemos a la próxima. Esta fue una emisión más del podcast que pasará a la historia, Despertando Arte. Gracias por escucharnos y nos oímos muy pronto.